Mi esposa cambió tras 16 años juntos y arruinó todo. Me llamo Elías Salvatierra y tengo 44 años. Vivo en Zaragoza, en un barrio donde las persianas bajan cuando el sol roza la esquina del mediodía y donde la gente aún se saluda en la panadería como si todos fuéramos primos. Vivo en el tercer piso de un edificio color beige con balcones de hierro negro, uno de esos que chirrían cuando sopla el cierzo. Desde ahí veo la torre de la iglesia de San Pablo y los tejados de terracota que parecen descansar sobre los hombros de una ciudad que se resigna, con elegancia, al paso del tiempo. Llevo 16 años casado con Aitana Merino, una mujer que, sin pretenderlo, transforma lo ordinario en hogar. Su risa se cuela por las grietas del día como un aceite bueno en una sartén vieja, y su forma de mirar, con esa mezcla de paciencia y fuego, me sigue sorprendiendo incluso ahora, cuando ya conozco de memoria el orden en el que se ponen los pendientes, primero el izquierdo, luego el derecho. Es enfermera en el hospital clínico y trabaja de tardes, lo que quiere decir que muchas veces nos cruzamos como barcos con faros distintos, pero aún así, durante años, hemos logrado mantener la calidez de las cosas compartidas. Tenemos una hija, Clara, de 14 años, que nació un día de lluvia intensa en octubre. A veces pienso que desde entonces arrastra algo del cielo encapotado en la mirada. Es inteligente, irónica y mucho más madura de lo que nos gustaría admitir. Le apasiona la botánica y últimamente se ha encaprichado con cultivar su propio jardín en macetas, albahaca, romero, menta y una planta de tomates cherry que se niega a crecer, pero que ella riega con una ternura casi religiosa. En el instituto va bien, aunque tiene ese aire de quien habita más en su mundo interior que en los pasillos de la secundaria. Mi hermano se llama Jacinto. Es 2 años mayor que yo y trabaja como contable en una asesoría fiscal. Tiene esa manera de hablar que parece una suma de columnas, precisa, seca, sin adjetivos innecesarios. Su ropa siempre está planchada con pliegues exactos, y los cordones de sus zapatos parecen nudos marineros hechos por un dios obsesivo. Está casado con Irene, que a mí siempre me ha parecido un eco más que una persona, una mujer de silencios estratégicos, y tienen un hijo, Mateo, de 11 años, que corre como si lo persiguiera el viento y pregunta cosas como, ¿por qué el cielo no se cae sobre nosotros? Y luego está mi hermana, Alma. Vive a 3 calles de mi casa, en un piso pequeño que huele a incienso de canela y a libros usados. Tiene 39 años, no tiene hijos, y trabaja como restauradora de muebles antiguos. Siempre ha sido la más libre de los 3, la que pintaba las paredes de su cuarto de azul marino mientras mis padres rezaban por el alma de sus brochas. Tiene un gato viejo, llamado Sócrates, que ha sobrevivido a 2 mudanzas, a un incendio accidental en su cocina y a una depresión profunda de su dueña en 2018. A pesar de nuestras diferencias, somos una familia unida. Nos vemos con frecuencia, sobre todo los domingos. Los llamamos los domingos con pan caliente, porque siempre pasamos primero por la panadería de la señora Lourdes, una mujer que dice que amasar es su forma de hacer oración. Luego nos reunimos en casa de mis padres, o, cuando están de viaje en su caravana, en la mía, y comemos juntos. A veces es paella, otras veces ternasco, y otras, esas en las que nadie tiene tiempo, encargamos pizzas y discutimos sobre si la piña debería ser ilegal en la cocina. Mi padre, Gabriel Salvatierra, fue ferroviario. Aún tiene en el pecho esa rigidez de los hombres que pasaron más tiempo en estaciones que en salones. Se jubila el mes que viene, y ya está planeando un viaje con mi madre a Portugal. Mi madre, Ofelia, fue profesora de literatura durante 35 años. Habla en citas y refranes, y tiene una memoria prodigiosa para los errores ajenos. Cuando cocina, recita a Lorca como si estuviera midiendo el aceite con versos. Siempre ha tenido preferencia por Jacinto, aunque nunca lo dice en voz alta. Pero se le nota, como se nota el olor del azufre en una cerilla recién apagada. En mi casa todo parece en equilibrio. O al menos lo parecía hasta hace poco. Clara tiene su habitación llena de plantas, luces LED, cuadernos de dibujo y una guitarra que no toca, pero que limpia con mimo cada viernes. Aitana llega del hospital con las manos frías y los pies hinchados, pero siempre encuentra tiempo para preguntarme cómo ha ido el día. Yo trabajo como jefe de almacén en una empresa de distribución de bebidas. No es lo que soñé cuando estudiaba historia del arte, pero paga las facturas, y he aprendido a encontrar belleza incluso en los palés bien apilados. La vida, durante muchos años, fue una costumbre amable. Cada uno con sus rutinas, sus manías, sus conversaciones cortadas por la televisión o por el móvil. Pero también había tardes de sofá y lluvia, noches de series y manta, madrugadas en que el insomnio se convertía en confesionario. Me gustaba mirar a Aitana cuando dormía, con esa paz que solo tienen los que sueñan sin miedo. Me gustaba como Clara recitaba las partes de la planta en voz alta, como si fuera una letanía mágica que protegía nuestro hogar de los días malos. Nunca pensé que mi familia, esta familia que parecía tan sólida, tan nítida, pudiera esconder grietas profundas.
A veces uno vive en una casa durante años sin saber que debajo del suelo hay termitas. Se cuelan por las rendijas, lentas y pacientes, y un día, cuando pisas, todo cruje. Pero no. No me adelantaré. Eso será más adelante. Ahora aún estamos en los domingos con pan caliente. En las sobremesas eternas. En las partidas de cartas en las que mi padre siempre hace trampa. En las miradas cómplices de Aitana. En el olor a tomillo que Clara deja por el pasillo. En la risa de Alma cuando se burla de la seriedad de Jacinto. En el café que Irene sirve como si tuviera miedo de derramar una gota de más. En los días que todavía no sabíamos que el suelo estaba a punto de ceder. Esta fue mi familia. Y todavía lo es, de alguna forma. Aunque ya nada sea exactamente igual. Fue una tarde de martes cuando comenzó a resquebrajarse la superficie lisa de mi rutina. Un martes cualquiera, o eso creía al principio. De esos en los que el reloj avanza a ritmo de burocracia y el cielo parece cubierto con papel cebolla. Había terminado una jornada particularmente tediosa en el almacén. Un problema con la entrada de barriles de cerveza artesana que venían de Navarra nos hizo perder casi 2 horas revisando albaranes y llamando a transportistas que parecían más interesados en sus bocadillos que en nuestras quejas. Volví a casa en coche, como siempre. Dejé la radio encendida sin prestar atención, conduciendo por inercia. Cuando llegué, Clara ya estaba terminando de preparar algo para cenar, unas tostadas con aguacate y huevo, y Aitana aún no había vuelto del hospital. Pensé que estaría con algún caso complicado, nada raro. Los turnos en urgencias eran un campo de minas. La primera grieta, leve como el zumbido de un insecto en la noche, apareció ese mismo fin de semana. Estaba en la terraza del bar El Almirez, ese que está justo en la esquina de la Plaza San Miguel, tomando una caña con Rubén, un viejo amigo del instituto que trabaja como topógrafo y que siempre tiene historias sobre tierras mal medidas y vecinos que se matan por 3 centímetros de patio. Entre sorbos de cerveza y risas por una anécdota de cuando nos colamos en una piscina municipal de madrugada, soltó, casi como si nada. Oye, el otro día vi a Aitana, creo. Estaba en un coche. Iba en el asiento del copiloto. No supe si saludarte o no, no vi quién conducía, y como tampoco estaba muy seguro de si era ella. Me reí. No de forma nerviosa, sino como quien recibe una información inofensiva, sin contexto. Le pregunté qué coche era. Me dijo que era negro, grande, quizá un SUV. Luego lo dejamos pasar, hablamos del Zaragoza y del maldito entrenador que no sabía mover fichas. Pero esa noche, al acostarme, la frase volvió como una brasa que no termina de apagarse. ¿Un coche negro? ¿Con quién podría ir Aitana? Quizá con una compañera del hospital. O con alguien de administración. Pensé incluso que tal vez Rubén se había confundido. Le pasa a menudo. Confunde rostros, fechas, lugares. No le di más vueltas, pero esa noche dormí peor. No por celos, no exactamente. Era una inquietud distinta, como si me hubiera puesto una camisa que no era mía y me apretara el cuello sin saber por qué. Los días siguientes decidí, sin anunciarlo siquiera en mis pensamientos, que debía estar más atento. No era desconfianza, me repetía. Era curiosidad. O quizá una necesidad de comprobar que todo seguía igual. Que mi vida, mi familia, mis domingos con pan caliente, no habían empezado a deshacerse por dentro como una cerámica mal cocida. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Cosas pequeñas. Insignificantes, si se quieren ver así. Aitana, por ejemplo, había cambiado la contraseña del móvil. Siempre fue la misma, el día del nacimiento de Clara. 4 dígitos que todos conocíamos. Pero ahora, al intentar consultar una foto antigua, el móvil se bloqueó. Me lo entregó sin dar explicaciones, introdujo el código con rapidez y me dijo, cambié algunas cosas, luego te explico. Pero no me explicó. Otra tarde, la vi salir de la ducha con una toalla nueva, una de esas caras que solemos guardar para cuando vienen visitas. La toalla aún tenía la etiqueta. Le pregunté si había venido alguien y se limitó a decir, la abrí porque ya tocaba. Estaba ahí cogiendo polvo. Pero yo sé cómo cuida Aitana las toallas. Las clasifica por tamaño, por grosor, incluso por textura. Aquella toalla no debía estar en uso. Era, en su universo de orden, un objeto sagrado. Clara tampoco decía nada raro, pero noté que estaba más callada en la mesa. Ya no hablaba de sus plantas con la misma emoción, y cuando mencioné que podríamos ir los 3 un fin de semana al Albarracín, puso una mueca extraña y dijo que tenía deberes. Le pregunté si pasaba algo en el instituto. Negó con la cabeza.
Pero tenía ese brillo en los ojos que yo había visto en Aitana algunas veces, esa forma de guardar un secreto no propio. Durante las semanas siguientes, presté atención a todo lo que antes dejaba pasar como parte del decorado. El perfume de Aitana, por ejemplo. Siempre ha usado el mismo, uno con notas de jazmín y sándalo. Pero de pronto, un jueves cualquiera, olía a algo diferente. A algo más dulce, más intenso, como si viniera de una perfumería francesa. Le pregunté si era nuevo. Me respondió sin mirar, me lo regaló una compañera, quería que lo probara. También estaban sus horarios. Había noches que regresaba más tarde, alegando urgencias o falta de personal. No era raro, lo sabía. En sanidad las jornadas son un caos. Pero había algo en la forma en que lo decía. Como si ensayara la frase antes de decirla. Como si la urgencia estuviera en sus palabras y no en el hospital. Empecé a observar su ropa. Los días que no trabajaba solía vestirse con camisetas sueltas, pantalones cómodos. Pero ahora, a veces, se maquillaba un poco más, se ponía unos pendientes que no le había visto nunca. O usaba un bolso nuevo, uno de esos de piel que parecen caros. Yo no preguntaba directamente. Pero tomaba nota. Como un arqueólogo que cava sin saber aún qué busca. Una noche, Clara me sorprendió mirando la ropa de su madre. Fingí que buscaba el quitamanchas. Me miró de reojo. Y aunque no dijo nada, sentí en su expresión algo parecido a la desconfianza. Como si supiera que yo estaba en la punta de un iceberg que ella ya conocía. O peor, que intuía. Esa fue la primera vez que me sentí un extraño en mi propia cocina. El domingo siguiente nos reunimos en casa de mis padres. Aitana fue más tarde, dijo que tuvo que quedarse ayudando con un informe. Llegó con una botella de vino que no habíamos probado antes. Mis padres, ajenos al viento que ya soplaba en mis pensamientos, hablaban de su viaje a Portugal y de las playas de Nazaré. Jacinto hizo su comentario habitual sobre los impuestos, y Alma soltó una carcajada que hizo temblar la copa de Irene. Todo parecía normal. Pero yo no podía dejar de mirar a Aitana, que reía con naturalidad, cortaba el pan con pulso firme, servía el vino sin manchar el mantel. ¿Cómo podía todo parecer tan sin tacto? La normalidad, lo aprendí ese día, no siempre es sinónimo de paz. A veces es una máscara bien tejida, una escena ensayada tantas veces que uno se la cree incluso con los ojos cerrados. No dije nada. Ni a Rubén, ni a mis padres, ni siquiera a Alma, con quien siempre he tenido una complicidad que va más allá de la sangre. Me limité a seguir observando. A sumar detalles. A esperar. Porque el silencio, cuando uno lo escucha de verdad, revela más que cualquier palabra. Y así fue como, sin saberlo del todo, empecé a vivir una doble vida, la de Elías Salvatierra, padre de familia, esposo, hermano, trabajador diligente. Y la del otro Elías, el que busca indicios, el que ya no duerme bien, el que empieza a dudar de si el amor puede sobrevivir a las zonas grises de la rutina. Aún no sabía quién era el hombre del coche. Aún no tenía pruebas de nada. Pero las grietas estaban ahí. No en el suelo, ni en las paredes, sino en las costumbres. En los rituales de siempre que, de pronto, ya no tenían el mismo sabor. Y cuando algo ya no sabe igual, por más que uno intente convencerse, ya ha empezado a cambiar para siempre. Nunca me ha gustado volver a casa a media mañana. Es una hora sin alma, una especie de limbo entre el ritmo de los que madrugan y la ansiedad de los que almuerzan. Pero aquel miércoles, entre el apuro y la casualidad, olvidé la cartera en la repisa de la entrada y tuve que dar media vuelta cuando apenas llevaba 15 minutos de camino hacia el almacén. El tráfico estaba ligero, como si todo el mundo supiera que no era momento de moverse. Volví por la avenida del Parque Central, tomé la rotonda de los Geranios, donde siempre hay un gato negro que se pasea como dueño de la ciudad, y aparqué frente al número 17, justo en mi plaza. No había nada extraño. El portal olía a lo de siempre, lejía con un leve fondo de humedad vieja. El ascensor subía lento, como si me advirtiera sin saberlo. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré, dejé las llaves sobre el cuenco de cerámica azul que trajo Aitana de Talavera. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto al de las mañanas solas, como si los muebles contuvieran la respiración. Di 2 pasos hacia el pasillo, y sin saber por qué, sentí que debía pisar más suave. El sonido de un zapato contra el mármol puede ser tan revelador como un grito. Y entonces lo vi. La camisa de Jacinto. Colgada en el respaldo de una silla del comedor. No era una cualquiera. La reconocí porque tenía un pequeño hilo suelto en el puño izquierdo, justo donde solía jugar con el mechero. Me quedé quieto.
Me costó varios segundos entender lo que aquello significaba. Y sin embargo, no fui capaz de moverme hacia atrás. Avancé. El resto de la escena no necesita ser descrita con crudeza. Aitana estaba allí, vestida con su bata blanca del hospital, sentada en el sofá, el pelo recogido con prisa. Jacinto estaba de pie, descalzo, sin camisa, con ese gesto que siempre ha tenido cuando intenta parecer tranquilo. No estaban enredados ni abrazados. Pero la intimidad entre ellos flotaba en el aire como el vaho en un baño caliente. No hubo gritos. No hubo preguntas. Nadie se cayó al suelo. Lo que hubo fue algo mucho peor, una sensación de estar ante algo que llevaba tiempo ocurriendo. Que me había rodeado durante meses, quizá años, sin yo querer verlo. No había pasión desbordada, ni urgencia. Había rutina. Familiaridad. Como si ese encuentro no fuera una excepción sino una costumbre. Aitana fue la primera en reaccionar. Caminó hacia mí con lentitud, como si le dolieran los pasos. Me dijo mi nombre, apenas susurrándolo, como si bastara con eso para retenerme en el umbral de la comprensión. Pero yo ya había cruzado esa puerta. Jacinto no dijo nada al principio. Ni una excusa, ni una disculpa. Solo bajó la mirada, como si estuviera harto de sentirse descubierto. Recuerdo exactamente el color de la luz que entraba por la ventana del salón. Un sol blando, tamizado por las cortinas beige que Aitana compró en un mercadillo. Todo en esa casa tenía su historia. Incluso la traición. Ella me pidió que nos sentáramos. Como si eso pudiera domesticar lo que acababa de ocurrir. No me senté. Entonces se empezó a hablar. Palabras torpes, costuras descosidas de un discurso que parecía haber preparado para otra ocasión. Me dijo que no había sido planeado, que no sabía cómo explicar lo inexplicable. Que yo no entendía lo que había pasado entre ellos. Pero yo sí entendía. No necesitaba que me lo explicaran. Bastaba ver cómo lo miraba. No con culpa, sino con ternura. La misma ternura con la que me miraba a mí cuando Clara tenía 4 años y corría por el pasillo con los calcetines en las manos. Jacinto habló al fin. Y su voz, esa voz que tantas veces me había dicho, hermano, me pareció ahora una pieza mal colocada en un rompecabezas. Me dijo que no quería que se supiera, que esto no debía romper a la familia. Me pidió que no dijera nada aún. Que pensara en Clara. Que pensara en mamá y papá. Que lo entendiera. ¿Entender qué? Que el hombre que había compartido mi infancia, que me había enseñado a nadar en la ría de Calaceite, se acostaba con mi esposa y usaba mi sofá como si fuera suyo. Que habían convertido mi casa en un segundo refugio para su historia paralela. Aitana también me pidió silencio. No por mí, por ella. No lo hagas más difícil de lo que ya es, me dijo. Como si el peso recayera ahora sobre mis hombros. Como si el verdadero acto cruel fuera yo hablando, y no ellos mintiendo. No grité. No rompí nada. Pero algo se quebró dentro de mí de una manera que aún no sé nombrar. Una línea invisible que separa la confianza del escepticismo. Un hilo que cuando se corta, deja caer todo lo demás como una cadena de fichas. Les dije que me iba. No como amenaza, ni siquiera como respuesta. Solo era lo único que tenía sentido. Tomé mis llaves, mi cartera, sí, la maldita cartera que me había hecho volver y salí. Caminé por la calle sin rumbo, sin saber si iba al trabajo, a casa de mis padres, o a ninguna parte. No sentía ira, sino una especie de vacío que tenía bordes, como si alguien me hubiera arrancado el suelo y me hubiera dejado suspendido entre dos versiones de mi propia vida. Esa noche dormí en el coche. Aparcado frente al puerto deportivo. Mirando las luces reflejadas en el agua como si pudieran darme respuestas. No llamé a nadie. No contesté mensajes. No quería que nadie intentara consolarme con frases huecas. No quería compartir lo que aún no había terminado de aceptar. Durante la madrugada, llovió. Las gotas repiqueteaban en el parabrisas como si alguien tocara un tambor funerario muy lejos. Cerré los ojos y pensé en Clara. En cómo iba a explicarle algo que ni siquiera yo entendía. En cómo mirar a mis padres a los ojos sin sentirme avergonzado por una culpa que no era mía. En Alma, que seguramente intuía algo, pero no esto. A la mañana siguiente, volví a casa cuando sabía que Aitana ya estaría en el hospital. Clara había dejado un cuaderno abierto en la mesa. Su letra limpia, con esa manía de hacer corazones en lugar de puntos sobre la I. Vi su dibujo, una familia de 4 personas cogidas de la mano. Papá, mamá,
ella y su tío Jacinto. Ahí entendí que los hilos que habían cruzado mis días eran más profundos de lo que pensaba. Que su traición no solo había tocado mi carne, sino que se había infiltrado en los recuerdos de mi hija, en su forma de ver el mundo. Y entonces supe que guardar silencio era participar en la farsa. Que callar era mentir también. Pero no hablé aún. No estaba preparado. No por ellos. Por mí. Porque lo que se rompe en un día, a veces, necesita una vida entera para nombrarse. Uno puede aguantar muchas cosas. Puede tragarse el orgullo, disfrazar la tristeza, pintar sonrisas sobre el dolor con la misma precisión con la que se arregla una grieta en la pared. Pero hay una cosa que nunca aprendí a hacer, callar lo insoportable. Pasaron 3 días desde aquella mañana. 3 días que viví como una especie de fantasma sin tiempo, ocupando un colchón prestado en casa de un amigo de juventud que apenas preguntó nada. Solo me miró con esos ojos que lo entendían todo sin necesidad de palabras. Durante ese tiempo, Aitana me escribió. No con insistencia, sino con cautela. Como si esperara que, pasado el vendaval, yo volviera a casa como quien regresa después de una discusión trivial. Jacinto no escribió. Ni una línea. Ese silencio, tan suyo, tan cobarde, pesaba más que todas las palabras que hubiera podido decir. El 4.º día desperté con una sola idea, no más secretos. No más pactos de silencio disfrazados de madurez. No más gestos contenidos por el bien de nadie. La traición había sido privada, sí. Pero el dolor era público, y el silencio no era otra cosa que una segunda humillación. Fui primero a casa de mis padres. Papá estaba regando las macetas del balcón, como siempre, con su delantal de rayas verdes y su obsesión porque las begonias florecieran en invierno. Mamá preparaba el café con leche, mirando el reloj de la cocina cada 2 minutos, como si esperara que algo sucediera a una hora precisa. Entré y me senté en la misma silla de siempre, la que cojea un poco y tiene la marca de vino tinto de la Navidad del 2014. Y ahí, sin rodeos, lo dije. Aitana me engaña con Jacinto. Las palabras cayeron en la mesa como una piedra lanzada al centro de un estanque. Papá paró de mover las plantas. Mamá soltó la taza. El silencio fue brutal, tan seco que sentí que el aire se había vuelto una tela que nos ahogaba. No hice rodeos. Les conté cómo lo supe, lo que vi, cómo me sentí. No para herirlos, sino porque necesitaba que alguien, además de mí, supiera que la realidad había cambiado de forma. Papá no dijo nada durante minutos. Se sentó lentamente, con esa expresión de piedra antigua que tiene cuando no quiere llorar. Mamá, en cambio, se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dicho que alguien había muerto. Y en cierto modo, alguien había muerto, la imagen de su hijo y su nuera, la familia perfecta de los domingos con paella y vino blanco. Después fui a ver a Irene, la esposa de Jacinto. Ella trabajaba en su tienda de bisutería artesanal, esa que puso con tanto empeño en la calle Mayor, justo frente a la heladería de los hermanos Mendoza. Entré sin avisar. Estaba sola, en la trastienda, organizando collares y pulseras con una precisión que parecía una oración. Me miró con sorpresa. Me invitó a pasar. Y otra vez, sin adornos, sin contexto, tu marido se acuesta con Aitana. Al principio no reaccionó. Pensó que era una broma enferma, cruel. Pero bastó ver mi cara para entender que no lo era. Le conté lo mismo. Todo. No por venganza. No por despecho. Sino porque me sentía prisionero de una verdad que me estaba pudriendo por dentro. Ella no lloró. Ni gritó. Se quedó en silencio, mirando sus manos, como si esperara que le hablaran. Me agradeció en voz baja, apenas un murmullo, y me pidió que me fuera. No volví a saber de ella ese día. Después llamé a mi hermana, Alma. Quedamos en la cafetería junto al mercado central, donde siempre se pide un cortado y yo, un café solo. Ella llegó con su bolso grande, sus gafas de sol, y ese paso firme que tiene desde niña. Le bastó verme para saber que algo no andaba bien. No esperé a que preguntara. Le dije lo que pasaba con la misma precisión que uno recita una lista de compras. No dramatizando, pero tampoco minimizando. Alma me miró como si no entendiera. Como si el mundo hubiera girado tan rápido que de pronto la brújula ya no señalaba el norte. Al final, le vi los ojos brillar. Me abrazó, algo que no hacía desde el entierro de nuestro abuelo, y me dijo algo que no repetiré aquí. No porque sea feo, sino porque fue mío, y no quiero que el dolor robe también ese momento. El paso más difícil fue Clara. Volví a casa un sábado por la tarde.
Sabía que Aitana no estaría. Clara había pasado la noche en casa de una amiga. La recogí a las 5. En el coche, le dije que necesitaba hablar con ella. No en tono severo. Solo con esa voz que uno usa cuando lo que va a decir puede cambiar algo. Le conté que mamá y yo estábamos pasando por un momento difícil. Que las cosas entre nosotros se habían torcido. Y entonces, vi sus ojos. No preguntó por qué. No lloró. Solo bajó la mirada y dijo, ya lo sabía, papá. No supe qué decir. Me explicó que había escuchado una conversación meses atrás. Que había visto actitudes raras. Que no entendía, pero sentía que algo no cuadraba. Su voz era tranquila, demasiado madura para sus 14 años. Me sentí una basura. Por no haberla protegido. Por haber fingido normalidad cuando ella ya estaba sumida en la confusión. Me pidió que no hablara mal de su madre. Que no la obligara a elegir. Le dije que no lo haría. Al día siguiente, estalló el huracán. Aitana vino a buscarme. Furiosa. Desencajada. Me gritó en medio del portal, sin importarle los vecinos ni la anciana del segundo que sacaba la basura. Me acusó de haberla traicionado, de haber destruido a la familia. Me dijo que era un miserable, que había hecho público algo privado. Jacinto me llamó esa misma noche. No para disculparse. Sino para insultarme. Me llamó rencoroso, vengativo. Me dijo que había arruinado su vida. Que no entendía nada de lo que pasaba entre él y Aitana. Que me creía con derecho a juzgar porque era un cobarde que no había sabido cuidar lo que tenía. No respondí. Porque sabía que en su cabeza, la culpa era mía. Que les dolía más haber sido expuestos que haber traicionado. Que para ellos, el verdadero pecado no era la infidelidad, sino el escándalo. Que mis palabras habían roto su burbuja. Pero yo no podía seguir fingiendo. No podía seguir llevando la cruz de su silencio. Necesitaba que todos supieran que no era yo el que había fallado. Que no era el loco, ni el paranoico, ni el marido inseguro. Que me quitaron algo sin permiso, sin aviso, y lo disfrazaron de accidente. La ciudad empezó a mirarme distinto. La familia se dividió. Algunos me llamaron valiente. Otros, imprudente. Las cenas familiares se cancelaron. Las navidades se convirtieron en un mapa de ausencias. Mis padres dejaron de hablarle a Jacinto. Irene lo echó de casa. Alma acortó todo contacto con Aitana. Y Clara. Clara seguía siendo la única que parecía entender que, aunque todos hablábamos de lo mismo, nadie sabía realmente lo que sentíamos. Yo no quería venganza. Solo quería respirar sin que el aire oliera a mentira. No fue inmediato. La venganza, digo. Al principio parecía que se conformaban con insultos a media voz, con miradas de desprecio y algún mensaje envenenado que llegaba por error al grupo familiar. Pero algo dentro de mí sabía que ese silencio no era resignación. Era una pausa. Una pausa tensa, como esa calma irreal que precede a las tormentas grandes, las de verano, las que lo arrasan todo. No me equivoqué. Una mañana de septiembre, cuando el calor en Valencia empieza a ceder pero el aire aún huele a humedad caliente, recibí una notificación judicial en mi buzón. Un sobre blanco, perfectamente sellado, con mi nombre en letras mayúsculas. Lo abrí sin prisa, casi con ese absurdo gesto de quien sabe que dentro habrá una bomba, pero quiere confirmar que la explosión es real. Y lo era. Aitana había solicitado formalmente el divorcio. Y no solo eso, pedía la custodia total de Clara hasta su mayoría de edad. No me sorprendió que quisiera el divorcio. Ya no quedaba nada entre nosotros salvo una pila de ruinas. Pero lo de Clara, eso fue otra cosa. Me temblaron las manos al leerlo. No por miedo, sino por una tristeza que no tiene nombre, ni forma, ni remedio. Aitana alegaba que, dada mi inestabilidad emocional y mi conducta destructiva hacia la intimidad familiar, Clara estaría mejor bajo su cuidado. Añadía que la niña había manifestado sentirse incómoda en mi presencia desde que se desató la campaña de difamación. La campaña de difamación. Así lo llamaron. Así lo nombraron. No la verdad. No la confesión dolorosa de un hombre traicionado. No el grito de quien ya no podía sostener el peso de un secreto corrosivo. Para ellos, era una campaña. Un ataque. Una invención. Al principio pensé que era solo una estrategia sucia para debilitarme ante el juez. Pero no 2 días después recibí otra notificación.
Esta vez de un despacho de abogados con apellidos que sonaban a marfil, a gente con apellidos dobles y corbatas demasiado estrechas. Jacinto y Aitana habían decidido demandarme por calumnias. Leí el documento entero. Cada palabra. No quería interpretaciones. Quería absorber el veneno con toda su amargura. Alegaban que lo que yo había dicho no podía probarse. Que no existían testigos. Que jamás se les había sorprendido en situación alguna que pudiera probar una relación inapropiada. Que mi única evidencia era una versión subjetiva y maliciosa de una situación ambigua. Incluso negaban los hechos. Eso fue lo que más me sacudió. No que defendieran su dignidad. No que buscaran salvar la imagen. Sino que negaran lo que pasó. Lo que vi. Lo que ellos sabían que había sucedido. Es más, en su escrito, daban a entender que, de haber estado Jacinto en mi casa esa mañana, su presencia se debía a una conversación inocente entre cuñados, o incluso a una casualidad. Que mi estado mental me había llevado a interpretar erróneamente lo que vi. Y que, movido por el rencor, había iniciado una campaña pública de difamación, dañando su honor, su trabajo y su vida personal. Era tan retorcido que por momentos sentí que me volvía loco. Me imaginé en un juicio, explicando cómo entré a mi casa, cómo vi los cuerpos separados en el pasillo, cómo se vestían en silencio. Me imaginé intentando describir esa mirada de sorpresa culpable, ese gesto congelado en el rostro de Aitana, esa camisa mal abrochada de Jacinto. ¿Cómo se traduce eso en pruebas? ¿Cómo se documenta la intuición devastadora de quien ve, por fin, lo que no quería ver? No se puede. Y lo sabían. Por eso me denunciaron. Porque sabían que la verdad, sin testigos, es una debilidad. Que la palabra de un solo hombre, por muy sincera que sea, no basta cuando enfrente tienes a dos que han pactado una versión. Lo primero que hice fue buscar a un abogado. No porque pensara que ganaría, sino porque necesitaba a alguien que me recordara que no estaba completamente solo. Escogí a Marta Valverde, una mujer seca, con voz firme y mirada de piedra. Le conté todo. Desde el principio. Sin adornos. Con precisión. Me escuchó en silencio. Al final solo dijo, van a por ti con todo. Pero que no te tiemble la voz. Durante las semanas siguientes, me convertí en algo que no sabía que podía ser, un acusado. Un sospechoso. Un hombre al que se le cuestiona no por lo que hizo, sino por haber dicho lo que vio. Empezaron a llegar cartas, requerimientos, interrogatorios. Mis padres, que apenas salían de casa desde el escándalo, recibieron citaciones como testigos. Irene también. Incluso Clara fue mencionada en un escrito, aunque logré que no la involucraran directamente. Aitana y Jacinto aparecían juntos en las redes sociales, más cercanos que nunca, como si su vínculo ya no requiriera máscaras. En algunas fotos, incluso se reían de los que no soportaban ver feliz a los demás. Jacinto publicó una imagen con una frase, la verdad tiene muchas caras, y no siempre la que más grita es la que tiene razón. Yo no grité. Nunca. Solo conté lo que vi. Pero eso no bastaba. Los rumores volvieron a girar, ahora en mi contra. En el barrio, algunos empezaron a verme como el obsesivo, el marido celoso que inventó una historia por despecho. En el trabajo, se me acercaban con cautela, como si mi verdad fuera una enfermedad contagiosa. Incluso algunos de mis amigos más cercanos se alejaron, incómodos, temiendo quizás ser el próximo blanco de una historia familiar hecha pública. En el fondo, sabía que todo esto era parte del plan. Su venganza no era hacerme daño físico, ni siquiera arrebatarme a Clara. Era quitarme la credibilidad. Hacerme dudar de mis propios recuerdos. Aislarme, como quien apaga las luces de una casa habitación por habitación. Pero resistí. Porque aunque el mundo me diera la espalda, aunque no tuviera pruebas grabadas ni testigos escondidos, yo sabía lo que vi. Y aunque la justicia les diera la razón, aunque el juez dictara que mi testimonio carece de fundamento, hay algo que no pueden borrar, esa mañana. Ese pasillo. Esa maldita camisa sin botones bien cerrados. No todo lo que existe puede probarse. Y no todo lo que no se prueba es mentira. Lo que más recuerdo de ese día no fue la sentencia, ni las palabras del juez, ni el silencio gélido que siguió en la sala cuando terminó de leer el fallo. No. Lo que más recuerdo es el leve crujido del banco de madera bajo mi cuerpo cuando me senté. Ese sonido seco, tenue, casi desapercibido, que me pareció el eco físico del colapso interior que acababa de sufrir. Como si mi esqueleto, de pronto, hubiese entendido que la verdad no basta para mantenerse erguido. El tribunal habló claro. Con la frialdad de los documentos sellados y las palabras ordenadas.
Me declararon culpable de difamación. No encontraron pruebas suficientes que acreditaran mis acusaciones contra Aitana y Jacinto. No había testigos. No había grabaciones. No había huellas, ni mensajes, ni una camisa mal abrochada recogida como evidencia. Solo mi relato. Mi memoria. Mi voz. El magistrado dijo que mis palabras habían causado daño moral y social a las dos personas denunciantes, comprometiendo su integridad, su entorno laboral, sus vínculos familiares y su estabilidad emocional. Y que por tanto debía reparar ese daño. Económicamente, por supuesto, porque todo se mide en cifras cuando el alma se pone en venta. 23.000 euros a Aitana. 15.000 a Jacinto. Y las costas del proceso. La cifra se me clavó en el estómago como un puñetazo sin aviso. No por lo material, aunque eso también, sino por lo simbólico. Pagarle a quienes te destruyeron. Es casi poético en su crueldad. Como si la justicia dijera, además de ser traicionado, ahora recompensa tú mismo a quienes te traicionaron, porque el error no fue suyo, sino tuyo por hablar. La sentencia de divorcio se firmó el mismo día. Fue un procedimiento mecánico, como pasar páginas en un expediente viejo. Matrimonio disuelto. Bienes distribuidos. La vivienda, la misma en la que descubrí todo, quedó en manos de Aitana. Ella y Clara seguirían viviendo allí. Yo debía abandonar el domicilio en un plazo de 10 días. La parte más amarga llegó al final. La custodia. Según el informe psicológico elaborado por los peritos designados, mi obsesión con el evento traumático y mi incapacidad para manejar emocionalmente la ruptura familiar podían representar un entorno inestable para el desarrollo saludable de Clara. No me consideraban un peligro, no. Pero sí una figura desequilibrada. Rota. Fragmentada. Y eso, para ellos, bastaba. Aitana obtuvo la custodia exclusiva. Yo podía ver a Clara 2 veces por semana, miércoles por la tarde y domingos por la mañana. Siempre bajo supervisión inicial, al menos hasta que los psiquiatras del juzgado certificaran que estaba en condiciones mentales de mantener vínculos estables. Es decir, hasta que yo demostrara que el dolor no me había vuelto loco. Y aquí estoy. Escribiendo esto desde la cama 18 de la planta cuarta del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Me ingresaron ayer por la mañana. No fue con ambulancia, ni camilla, ni drama. Solo una cita a las 9:30, una firma, y luego el ingreso. Estoy aquí para que evalúen si soy apto para ver a mi hija. Si mi mente puede ser un lugar seguro. Ironía. Me preguntaron cosas. Muchas. Sobre mi infancia, sobre mi hermano, sobre mis hábitos, sobre lo que sentí cuando descubrí la traición. Me ofrecieron té, me midieron la presión, me hicieron dibujar un reloj, escribir 3 palabras que debía recordar después. Una enfermera me preguntó si tenía pensamientos suicidas. Le dije que no. Porque no los tengo. No quiero morirme. Solo quiero que alguien me crea. Pero nadie me cree. O no lo suficiente como para defenderme. Porque no bastó con decir la verdad. Porque la verdad sin pruebas es ruido. Y el ruido molesta. Clara vino a verme una vez después del juicio. Nos vimos en un parque, con la mediadora sentada a unos metros. Ella parecía distante, casi como si no supiera cómo dirigirse a mí. Le pregunté por sus clases, por su guitarra, por su amiga Lucía. Me respondió con monosílabos. Luego me dijo, mamá dice que tienes que mejorar. Y me sonrió con esa sonrisa que no era suya, sino prestada. Me dolió más que la sentencia. He repasado todo 100 veces. ¿Podría haberlo manejado de otro modo? ¿Callar? ¿Esperar? ¿Hablar solo con ellos dos, sin hacer pública la vergüenza? Tal vez. Pero en aquel momento, sentí que si no lo decía, me moría. Me carcomía por dentro. Como una infección que avanza lenta pero segura. Y es eso, precisamente, lo que ha pasado. La verdad que no pude callar me ha destruido por dentro. Y ahora lo hace también desde fuera. Hoy es mi segundo día aquí. Me despiertan temprano, me dan pastillas para dormir, me preguntan si tengo apetito, si me siento triste. Respondo que sí a casi todo. No miento. Me siento triste, sí. Pero no porque haya perdido un juicio, o una casa, o una reputación. Me siento triste porque he perdido mi lugar en el mundo. El suelo bajo mis pies. Las caras que amaba. La certeza de que, si uno es honesto,
nada puede ir tan mal. Falso. Todo puede ir mal. Cuando uno dice la verdad sin pruebas, se convierte en sospechoso. Y cuando la verdad duele a los que mandan, se convierte en delito. Mi nombre es Elías, y escribo esto desde un hospital. Me examinan médicos que no saben nada de mí. He pasado de padre a paciente, de marido acusado, de hombre a expediente. La historia que conté me destruyó. No por ser falsa, sino por ser insoportable. Pero si tuviera que vivirla otra vez, la volvería a contar. Aunque duela. Aunque nadie me crea. Porque prefiero ser destruido por una verdad que me pertenece, que vivir cómodo bajo una mentira ajena. Y eso, quizás, sea lo único que aún me hace libre.